La danza de Belinchón es una reliquia etnográfica afortunadamente conservada. De las pocas que han quedado, yo ahora mismo así recuerdo la de Belinchón y la de Montalvo, aunque tienen distinto origen y tienen distinto desarrollo. La danza de Belinchón, por las características que presenta relacionadas con las danzas de la Alcarria, indudablemente tiene un origen alcarreño y vino conforme la Reconquista avanzó desde las tierras de Guadalajara hasta la frontera del Tajo, que Belinchón era uno de los pueblos de la frontera del Tajo. Precisamente fue el primer pueblo de Cuenca reconquistado. El origen es alcarreño y es una danza de primavera, una danza para honrar a la naturaleza, casi indudablemente de origen precristiano, como es natural prácticamente en todas las danzas de Europa. La danza tiene una característica singular, pero que yo la he visto también en una danza asturiana, y es que los danzantes varones van vestidos de mujeres. Esto probablemente se deba a la característica de ser una invocación a los espíritus vegetales. La época indudablemente debe ser medieval, no cabe duda. Belinchón se conquistó en el año 1145, es el primer pueblo de toda esta comarca. Uclés ya no se ocupó hasta el año 1153. La danza es una danza varonil, eso no tiene ninguna duda, y además tiene su razón de ser. Es una danza dura en cuanto al esfuerzo físico. Los jóvenes con esta danza intentaban mostrarnos, ya digamos, su virilidad, que eso iría dentro de la característica de rito de paso, sino también su fortaleza física. Indudablemente, quien no pudiera resistir la danza difícilmente podría resistir los trabajos de la agricultura y los de la salina. El hecho de que ahora alternen mujeres y hombres se debe a una circunstancia que también, claro, eso tiene que entrar dentro de la antropología cultural. Es decir, vienen unos cambios políticos y entonces la Constitución dice que todos somos iguales y bueno, cada cual lo interpreta como quiere. Y eso hizo que se pensara en incluir también a mujeres, creyendo que lo anterior era una exclusión de las mujeres, cosa que no era cierta. Por otra parte, también en los ritos agrícolas, aquí me contaban los labradores, y todavía eso se hizo hasta tiempos muy recientes, cuando se sembraban garbanzos, aquí llegó a desaparecer el cultivo del garbanzo por una enfermedad que me parece que le llamaban la rabia. Entonces esto ya lo conocían los labradores antiguamente y procuraban los surcos de labranza, se denominaban la parte baja la hembra y la parte alta del surco el macho. Entonces ahí, para evitar la rabia del garbanzo, ellos tenían un rito, no sé si era me parece, debía ser cuando echaban la semilla, se echaba el surco macho sobre el surco hembra. Por otra parte, también hay otra circunstancia relacionada con la agricultura. Por razones del calendario cristiano, la danza está siempre en fase de luna nueva. La luna siempre ha sido un astro muy venerado por sus efectos sobre el campo, y entonces en sus tiempos pudo tener una cierta relación con ciertos ritos que hay en muchos sitios para llamar a la luna, porque la luna está desaparecida. Si la luna continúa desaparecida, eso perjudica a las cosechas. O sea que es un ritual agrícola y es un ritual de paso, es un ritual de mostrar fortaleza. El instrumento siempre ha sido la dulzaina y el tambor, pero siempre se le ha llamado al dulzainero el chirigatero. Chirigatero, que viene de chirigata, un poco de cosas así, pero ese tipo de instrumentos se llamaban chirimías, y aparece en cualquier documentación, sobre todo de fiestas religiosas, el tocar chirimías. Aquí aparece como chirigatero, que no lo encontré en ningún diccionario, ni antiguo ni moderno, pero bien tiene la misma raíz: chirigata, chirigota, chirimía y chirigatero.
El porra y el castañuelón, que son los nombres con los que se le conoce popularmente, hay danzas en las que se les llama botargas, pero en otras se les llama alcaldes, y aquí se le llevaba alcalde, y por eso lleva la vara, al castañuelón, y luego se le llama botarga al porra. El porra además tiene otra función, de dirigir la danza e ir abriendo camino no solo a la danza, sino también a la procesión. Mientras que el alcalde es una figura decorativa, sí va en la danza, tiene su espacio, pero normalmente se muestra más bien como una autoridad. Esta que tienen ahora es la vestimenta que se ha conocido desde muchos años atrás. Yo cuando la empecé a conocer, los trajes eran arlequinados y eran amarillos y rojos. Alguien me dijo, me parece que fue el tío Herminio, después de la guerra, que era lo que decíamos, pues bueno, como hubo que cambiar los colores de la bandera, que tampoco era gran cambio, por otra parte la bandera histórica española era roja y amarilla, y entonces pues como eran arlequines lo que se hacían, pues los hicieron de rojo y amarillo, y así estuvo hasta principios de los años 70. A partir de ahí decidieron hacer trajes nuevos, y el porra y el castañuelón, que son los que se distinguen, llevarían el arlequinado tradicional. El porra es al que se le denomina botarga, entonces tiene que ir en cierta manera haciendo burla y además metiéndose con la gente, es decir, incordiando a los que están rodeando la danza, y por eso suele llevar un cascabel. El porra además llevaba una careta que cuando venían hacia la iglesia la llevaba puesta en la frente, iba enmascarado. Cuando entraba en la iglesia se la ponía en el occipicio y aparecía con doble cara. La doble cara coincide con rituales ancestrales, es el antiguo dios Jano de los romanos, que mostraba la cara benéfica de la primavera que llegaba y la cara maléfica del invierno al que se dejaba atrás. La música de la danza ha pasado por varias fases. Actualmente la música que tiene y que se interpreta es de la danza de Huete. La danza viene de ahí, pero no por esa circunstancia histórica, sino porque la interpretaba alguien del pueblo y el tambor también. Solamente tenían chirimía y tambor. Cada danza tenía su ritmo especial, y esta además tenía distintos ritmos para los distintos pasos que tiene. Cuando terminó la guerra no había quien interpretara este instrumento. Nadie de la gente mayor fue muriéndose, y entonces hubo que recurrir a músico y tambor de la zona donde habían quedado, que era en la Alcarria conquense, que era la zona de Huete. Tenían que venirse aquí algunos días o ir allí al pueblo donde estuviera, tarareársela hasta que la cogía. Pero entonces había mucha gente, por lo visto los primeros que vinieron era fácil encontrar un músico al que se la tarareaban, y luego él ya venía y la tocaba. Pero llegó un momento que también desaparecieron. El último que hubo era de Verdelpino de Huete, y era el que últimamente llevaban a las danzas de Huete. Entonces este hombre interpretaba la danza de Huete todos los años. Hubo que recurrir a él, y venía él con la chirigata y su mujer con el tambor. Y claro, las danzas que tocaban, el paloteo, pues el paloteo de Huete, la seguidilla de Huete. Afortunadamente, hace ya bastantes años la Diputación de Cuenca publicó un libro sobre música folclórica, cuyo autor era el canónigo organista de la Catedral de Cuenca, que era un músico excepcional. Recogió mayos, jotas, seguidillas, y por fortuna una de las cosas que recogió fue la danza de Belinchón. Afortunadamente la música está, y además don Miguel Martínez Villán, que fue el canónigo que la recogió en los años 50, cuando a los pueblos había que ir casi andando muchas veces, o hasta el pueblo más próximo como podía ser. O sea que está bien recogida, y además está a varias voces, está para varios instrumentos, con lo cual se podría recuperar muy bien. Y yo invito a que alguna vez se atrevan a cogerla, puesto que ahora están las partituras, no hay gran dificultad.